Muy bien, muy buenas noches a todas y a todos. Vamos a dar inicio a este nuevo módulo y voy a permitirme presentar al primer exponente que nos va a hablar del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Así que nuestro primer expositor es una persona bastante conocida en el medio académico. Su nombre es Teddy Joao Limache Rosas. Él es abogado de la Universidad Mayor de San Andrés, UMSA. Actualmente es postulante a doctor en el programa de doctorado de Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública del Alto. Ha cursado la maestría de Derecho Constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Andina Simón Bolívar. Del año 2007 al 2008 fue becado por la Organización de Estudios Americanos, OEA, para realizar especialidad en Derecho Internacional de los Derechos Humanos con especialidad en Derechos de los Pueblos Indígenas, en Washington, Estados Unidos, donde aprendió el litigio internacional sobre derechos humanos. El año 2008 realizó el diplomado en el Sistema de Protección de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en la American University de Washington, en Estados Unidos. Entre el 2007 y el 2008 trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en calidad de abogado. Y además trabajó en la Dirección de Procesos Internacionales de Derechos Humanos de la Procuraduría General del Estado como profesional especialista en litigios internacionales. El año 2019 participó en la implementación del primer centro de investigación de Naciones Unidas en la UPEA, siendo designado coordinador e investigador del ODA-UPEA, proyecto y además proyectó la carrera de nivel licenciatura de Estudios Internacionales y Diplomacia en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Es la primera de este tipo en el sistema público boliviano, la cual fue aprobada mediante una resolución de ICU el año 2019, y desde el año 2005 hasta el presente, ¿no?, regentó las materias de Derecho Constitucional, Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Derecho Internacional Privado, Organismos Internacionales, Teoría del Estado y Lenguaje y Argumentación Jurídica de la carrera de Derecho de Ciencias Políticas de la UPEA. Estimado Joao, bienvenido. También quiero mencionar que Joao ha ayudado a que este curso también la Universidad Pública de Alto pueda ser partícipe de manera directa en la coorganización. Muchas gracias, Joao, y adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación, muy amables. Agradezco a todos los coordinadores y los organizadores de este curso por la invitación y por la consideración a la Universidad Pública del Alto y particularmente a la carrera de Derecho, a los estudiantes que son parte también de este programa de capacitación en derechos humanos. Sé que pues es un privilegio el haber sido elegidos o seleccionados para cursar este curso y a todos los participantes. Siéntanse privilegiados, la información que se les está dando es pues muy valiosa de personas realmente expertas en el área, y pues me hubiera gustado cuando pues en mis primeros años de abogado o tal vez en el estudio de la carrera de Derecho tener este tipo de cursos abiertos a pues la formación en esta área de la defensa, la protección, la promoción de los derechos humanos. Como lo dijo el doctor Hernán Ávila, pues soy profesor de Derecho y pues me he especializado en el área del litigio en derechos humanos. En esta oportunidad pues voy a hacer una presentación sobre el Sistema Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este sistema ha sido creado
justamente a partir de la reconfiguración de un organismo mundial como es la Organización de Naciones Unidas, y va a buscar tutelar, proteger, supervisar el cumplimiento de la normativa internacional sobre derechos humanos. En esta sesión hablaré de cuatro puntos específicos: una definición sobre el derecho internacional de los derechos humanos, hablaremos de los mecanismos que tiene Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos, el mecanismo convencional y extraconvencional, y haremos finalmente un breve análisis sobre obstáculos y las oportunidades que el sistema de Naciones Unidas brinda en la exigibilidad de los derechos. En relación al primer punto, ¿qué son los derechos, qué es el derecho internacional de los derechos humanos? Quisiera pues hacer referencia en particular y una distinción también con lo que son los derechos humanos. Los derechos humanos, como bien lo saben, son inherentes a todo ser humano, y estos pues se encuentran presentes desde que existe el ser humano. El tema de la diferencia con el derecho internacional de los derechos humanos es su reconocimiento. Los derechos humanos no siempre fueron reconocidos tal cual lo conocemos en la actualidad. Esto ha sido producto de un proceso histórico que personalmente considero que se puede distinguir tres etapas en el reconocimiento de los derechos a nivel mundial. Una primera etapa teórica, filosófica, desarrollada desde el siglo IV antes de Cristo hasta la época moderna, donde pues, los naturalistas generaron el marco teórico, conceptual de los derechos humanos que posteriormente se positivaron en constituciones. En esta primera etapa, pues, fue esencialmente un reconocimiento filosófico doctrinal. En una segunda etapa, a partir del siglo XVI, XVII y XVIII, estos conceptos, estas ideas se positivan en las constituciones, en documentos que son vinculantes dentro de un territorio, dentro de un estado, dentro de una nación. Tenemos como referencia algunos datos, alguna normativa en esta etapa: la Carta de Derechos de Inglaterra de 1689, las Bill of Rights norteamericanas en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, producto de este hecho político, social, y tuvo repercusiones también en el ámbito jurídico. El Rerum Novarum, una encíclica papal que reconoce derechos sociales, y dos constituciones modélicas, inicios del siglo XX, que reconocen derechos económicos, sociales y culturales, como es la Constitución de Weimar y la Constitución de Querétaro, de 1917 y 1919 respectivamente. En este contexto, las constituciones van reconociendo a nivel interno las naciones y los estados los derechos humanos, la existencia de derechos inherentes a todo ser humano. Pero esto no era suficiente, debido a que en 1939 se inicia un conflicto bélico mundial, la Segunda Guerra Mundial, y en el seno de este conflicto bélico se genera un hecho histórico, no el único, pero uno de los hechos que motivaron a cuestionar que la competencia de la gestión, de la administración de los derechos humanos, la tutela de los derechos humanos, sea únicamente o exclusivamente de parte del Estado. Ese cuestionamiento fue generado por el Holocausto judío, la masacre de judíos, población negra o afrodescendiente, gitanos, homosexuales, generó un cuestionante al Estado y la forma de administración que podía ser arbitraria en la tutela de derechos, pues esta podía depender de la posición política o de la visión política o del paradigma de quien considera titular de derechos. En ese sentido, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se reconfigura Naciones Unidas o la Liga o Sociedad de Naciones en la actual Naciones Unidas, y a partir de la Carta de Naciones Unidas, en sus principios, reconoce la dignidad del ser humano y los derechos humanos. Y en ese sentido se conforma una comisión de Naciones Unidas para elaborar instrumentos y tratados vinculantes a efectos de proteger no solo ya a nivel interno de los estados, sino a nivel internacional, la vigencia, el goce de los derechos humanos.
A partir de la Carta de Naciones Unidas, años después, 1948, se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un 10 de diciembre. A partir de esta declaración, que va generándose una serie de instrumentos vinculantes que se positivan en 1966. Un año antes, pues se aprueba también la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965. En 1966 los pactos son aprobados, el Pacto de Derechos Civiles Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La idea original de Naciones Unidas en el modelo de protección era crear un código universal de protección de derechos humanos, es decir, solo una norma vinculante. Pero esto no fue así, producto también de las diferencias ideológicas y políticas en el mundo, el inicio de la Guerra Fría, 1947, dos posiciones contrapuestas, generaron también la separación de los derechos en los de primera generación y los de segunda generación, y consecutivamente se fueron separando las diferentes materias de protección de derechos humanos y dispersándose, formando una serie de convenciones y tratados a nivel internacional que en general configuran lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, que en síntesis es un conjunto de tratados, instrumentos, principios, prácticas internacionales que establecen la obligación del Estado de actuar de una manera determinada y de abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. Este conjunto de normas establecen obligaciones en relación al Estado de proteger, respetar y garantizar. Proteger significa que el Estado tiene la obligación de impedir el abuso de los derechos humanos de las personas, los individuos y los grupos. Respetar significa abstenerse a interferir en el goce de los derechos humanos. Y garantizar significa hacer gestión, facilitar el ejercicio de los derechos humanos a través de acciones concretas que el Estado debe realizar para la efectiva realización de los derechos. Siguiendo la línea cronológica del desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, a partir de la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y los pactos y los demás instrumentos, se fue generando mecanismos muy dispersos de protección de derechos, pero que se pueden clasificar en dos: el mecanismo convencional y el mecanismo extraconvencional de protección de derechos. Como saben, Naciones Unidas es pues un pulpo, es tan grande y al mismo tiempo tiene un orden, un orden lógico, pero también tiene un caos interno, y espero que en esta presentación pueda por lo menos darles a entender los mecanismos que pues se van desarrollando a efectos de la protección de los derechos humanos. Se fueron pues dispersando, pero podemos clasificarlos en estos dos. Los mecanismos convencionales, que son aquellos que pues surgen de tratados, aquellos que se originaron a partir de la Convención Internacional sobre la Eliminación de las formas de discriminación racial. Tenemos nueve tratados que tutelan diferentes derechos, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, la Convención sobre Derechos del Niño, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada, la Convención para la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la tortura, otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes, la Convención para la protección de los derechos de todos los trabajadores inmigrantes y sus familias. Son los tratados que se van generando en el sistema de Naciones Unidas y a su vez van creando órganos de exigibilidad, de supervisión de cumplimiento de estos tratados, que se denominan comités. Cada uno de estos tratados tiene un comité que tutela, que supervisa el cumplimiento de estos tratados. Como ven en el gráfico, este sistema universal pues es complementario al sistema regional, al interamericano y al sistema nacional de protección de derechos humanos. Bolivia ha ratificado
todos los tratados del Sistema Universal y estos tratados, como les decía, están supervisados por órganos de tratados que tienen diferentes competencias de acuerdo a cada tratado. Cada tratado les da competencias diferentes. Por ejemplo, en algunos casos se les da la posibilidad de iniciar investigaciones de oficio, en otros no. La CEDAW o la CAT, el Comité contra la Tortura, tiene esas competencias y no así los otros órganos o los otros comités. Pero en general podemos decir que tienen estas tres competencias eh, la mayoría de los comités, ¿no? El primero es la comunicación individual o interestatal. Estas comunicaciones son como las denuncias individuales que las personas pueden realizar al Sistema de Naciones Unidas, a cualquiera de los comités, presentando pues una denuncia individual, ¿no? El comité a través de un procedimiento muy parecido al de la Comisión Interamericana, hay una fase de admisibilidad, una fase de fondo, emite dictámenes, recomendaciones o reparaciones en caso de pues evidenciar vulneración de derechos humanos. Eh, es un mecanismo al cual se puede acudir presentando denuncias individuales y vamos a ver más adelante cómo podemos acceder. Ya existe una plataforma muy sencilla a través del cual se puede presentar estas denuncias. También otra competencia muy importante que tienen los comités son las observaciones generales, es decir, tienen la competencia de interpretar el contenido y alcance de cada uno de los tratados. Cada comité en relación a su tratado, pues puede emitir observaciones generales que son como la interpretación o las opiniones consultivas que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También periódicamente hace evaluaciones a los estados en relación al tratado que tutelan estos comités. Es decir, los estados dan un examen en relación a las materias de cada comité, ¿no? Ahí también se presenta la sociedad civil, presentan informes y el examen de los comités y los expertos que son parte de sus comités, pues es muy riguroso para los estados, a diferencia del examen periódico universal, que es otro mecanismo que vamos a ver más adelante. Este tipo de exámenes, el que pues rinden los estados ante los comités, son más exigentes. Los expertos realmente se preparan, tienen información de primera mano y las preguntas y los cuestionamientos al estado pues muchas veces no logran ser satisfechas en las observaciones o los planteamientos de problemáticas que existen en cada estado, ¿no? Y me parece mucho más técnico el examen en este ámbito. Además de este mecanismo convencional, que tiene 9 órganos de tratado, existe otro mecanismo que es extraconvencional. Este mecanismo extraconvencional no está creado por tratados, está creado por resoluciones del Consejo de Derechos Humanos o de la anterior, la inicial Comisión de Derechos Humanos, que es pues la génesis del Consejo de Derechos Humanos, o por resoluciones que avaladas por el Consejo Económico Social de Naciones Unidas como órgano principal de este organismo, o también por resoluciones de la Asamblea General. Los procedimientos especiales son mecanismos de protección establecidos por el Consejo de Derechos Humanos, pero no solo ha sido establecido por el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo de Derechos Humanos se ha establecido en 2006. Antes, el Consejo de Derechos Humanos pues ya establecía mecanismos de supervisión, inclusive de establecer grupos de investigación especial, como en los casos de las dictaduras en las Américas, particularmente en Chile, se conformó un grupo independiente de trabajo, un grupo de trabajo de investigación sobre esos hechos, y a partir de ahí se fue generando en la práctica y a través de resoluciones, mandatos específicos que iban a investigar casos de violación de derechos humanos, inicialmente por países y otros por tema, ¿no? Muy parecido, si hacemos pues una similitud con el grupo interdisciplinar de expertos independientes que pues realizó las investigaciones sobre los hechos del 2019, un grupo que de expertos que no son de nuestro país, que hicieron una evaluación, un estudio, una investigación sobre los hechos del 2019. O ha sido la misma práctica que ha tenido los procedimientos especiales para la creación de los relatores o los grupos de trabajo dentro de estos procedimientos.
Se encargan de examinar y formular recomendaciones sobre situación de derechos humanos en los países y sobre asuntos temáticos específicos. Estos tienen la facultad de emitir y de dar seguimiento a recomendaciones sobre la situación o temática o de países a los que se refiere su mandato. Estos procedimientos especiales trabajan también con el Consejo de Derechos Humanos, proveyendo información, y también con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, con los cuales pues realizan diferentes actividades, como por ejemplo las visitas a países para poder precisamente hacer investigaciones in situ, siempre y cuando cuenten con el consentimiento del Estado. También tienen la competencia de recibir comunicaciones. Estas comunicaciones se clasifican en dos: comunicaciones de denuncias que hayan sucedido de violación de derechos humanos a través de sus plataformas. Los relatores, los procedimientos especiales, pues reciben también información de la sociedad civil, de cualquier persona que tenga conocimiento de alguna violación de derechos humanos, que sea sustentada, es decir, que tenga pruebas, evidencias que puedan sostener dicha denuncia. Además del mecanismo de comunicaciones, de hacer conocer denuncias, existe otro mecanismo dentro de este medio, que es el denominado llamamiento urgente, que es pues la comunicación de denuncias de violación de derechos humanos que están realizándose, o que pues se puedan realizar y puedan generar violaciones a derechos que puedan ser irreparables, que puedan producir un daño irreparable. Y en ese sentido, pues los relatores pueden activar este mecanismo de llamamiento urgente, consultando al Estado, pidiendo información, dando recomendaciones a los estados, y por la alta credibilidad y el alto tecnicismo también que tienen los relatores, muchos estados toman atención a las comunicaciones de los relatores y pueden cambiar su posición o su política, o pueden hacer gestión para poder tutelar, proteger adecuadamente los derechos. Llevan a cabo estudios temáticos anuales, recabando información mediante solicitud de aportaciones y organizaciones de consulta de expertos. Contribuyen también a la elaboración de normativa internacional de derechos humanos, y capacitan, realizan cursos que pues permiten también socializar los estándares internacionales de los derechos humanos. Estuvo recientemente el relator sobre el derecho a la alimentación, sobre pueblos indígenas, nos ha visitado varias oportunidades, el profesor James Anaya, quien pues estaba bajo el mandato de la Relatoría de Pueblos Indígenas. Al presente, hasta marzo del 2002, existen 44 procedimientos temáticos, es decir, por diferentes temas dentro del derecho a los derechos humanos, como por ejemplo de los pueblos indígenas, sobre la educación, alimentación, privados de libertad, independencia policial y otros temas específicos, ¿no? Y procedimientos por país, 11 procedimientos por país que pues también supervisan la vigencia de derechos en diferentes estados, ¿no? Bielorrus, Camboya, República Centroafricana, Costa de Marfil, Haití, Irán, Mali, ¿no? Son algunos de los estados bajo supervisión de los procedimientos especiales. Finalmente, hay un mecanismo muy interesante de supervisión de derechos, es el famoso EPU, ¿no? La Evaluación Periódica Universal, a través del Consejo de Derechos Humanos. Esta evaluación está realizada por 47 estados que son miembros del Consejo de Derechos Humanos. Es un proceso político en la cual pues todos los estados miembros de Naciones Unidas son sometidos a una evaluación cada 4 años y medio. Se presentan informes de parte del OACNUD, que realiza previamente una evaluación de la situación de derechos humanos de cada país. Asimismo, las ONGs, el Defensor del Pueblo, pueden participar presentando informes, y aquí resalto el informe y la participación de la sociedad civil a través de los informes denominados sombra, que pues en muchos casos, ¿no? Van a contradecir o cuestionar el informe presentado por el Estado, porque generalmente el Estado va a señalar que es una maravilla, ¿no? La vigencia de los derechos a nivel interno. Sin embargo, pues los informes sombra dan otra perspectiva, y sobre todo permiten el acceso de la sociedad civil organizada o individualmente presentando estos informes, que van a dar pues otro matiz también a esta evaluación.
El Consejo de Análisis de Informes produce recomendaciones, ¿no? Producto de esta evaluación, los estados reciben recomendaciones que pueden o no aceptarlas. Este es un mecanismo político, sí, que pues muchas veces ha estado afectada o influenciada por elementos también políticos, ideológicos de cada gobierno. Además de estos sistemas, en Naciones Unidas, pues existen otras instancias que también están relacionadas a la protección de derechos humanos. Están el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, el derecho a los refugiados, la UNESCO, el derecho a la alimentación con la FAO, el ACNUD, el OACNUD también, ¿no? Que son parte también de este sistema universal de protección de derechos humanos. Finalmente, sobre las oportunidades y obstáculos para poder utilizar el sistema universal para la tutela, la protección de derechos, pues considero que en relación a cada mecanismo existen pros y contras. En relación a los órganos de tratados, pues en la presente existe accesibilidad para poder presentar denuncias y me parece muy importante que ya en la página del ACNUD exista enlaces que no solo te lleven a los órganos de tratado, que era muy difícil ingresar. El idioma anteriormente era el inglés y era muy difícil pues encontrar la referencia, la jurisprudencia, los precedentes de cada comité, e inclusive el formato para presentar, ¿no? En la actualidad es mucho más sencillo, se ingresa a la plataforma, vamos al finalizar, quisiera pues hacer pues darles una referencia de cómo poder presentar una denuncia ante los órganos de tratado, y van a ver que es muy sencillo, existe un modelo ya o un formulario de denuncia que facilita mucho a los peticionarios o los que van a denunciar la violación de derechos humanos. En el sistema de Naciones Unidas tiene que ser pues el titular o la víctima de la vulneración de derechos o su familia la que debe presentar, a diferencia del sistema interamericano que pues cualquier persona que conozca una violación de derechos humanos puede presentar una denuncia. En el caso de los órganos tratados tiene que ser la persona afectada o su familia. En ese sentido me parece que es más accesible. También existe mayor participación de la sociedad civil con los informes también que presentan, los exámenes periódicos que tienen con relación a los estados y en relación a los tratados que son parte de los órganos o del mecanismo convencional. En la actualidad, pues sigue teniendo un menor tiempo de tramitación hasta tener una resolución o una decisión en un caso, a diferencia del sistema interamericano, que tiene una demora de más de un año en la atención de casos. En cambio, en el sistema universal, los órganos tratados, el promedio es un año de trámites para poder llegar a una decisión en el caso, ¿no? Estimado Joao, unos minutitos para que puedas ir cerrando. Muy amable, gracias, muchas Ya, gracias. ok. Los órganos tratados emiten recomendaciones, dictámenes, pero no sentencias, no es un tribunal como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Existe la necesidad de que el sistema de Naciones Unidas convencional o el mecanismo convencional pueda unificarse a efectos de superar las contradicciones y las superposiciones en materias, ¿no? A diferencia del sistema interamericano, pues tiene varias relatorías, pero un tema en materia de mujer que pueda ver con materia de la niñez o temas de pueblo indígenas se unifican porque es parte de un solo órgano. En cambio, teniendo la dispersión de órganos, pues si llega la denuncia a la CEDAW, a la Comité para la Protección de los Derechos de la Mujer, pues esta tendrá un enfoque diferente a la Convención del Derecho del Niño y pues generar una superposición de materias, ¿no? En los procedimientos especiales es un mecanismo en la cual podemos visibilizar la violación de derechos humanos. No es necesario agotar los recursos internos porque no va a juzgar al Estado, sino va a supervisar la vigencia de derechos y un llamamiento urgente puede salvar la vida, ¿no? Ayer comentaba sobre un caso de un recluso que por razones políticas estaba en una celda de castigo y que comía y dormía por más de 2 semanas en ese mismo lugar. Un llamamiento urgente activado al relator de privados
de libertad hizo que el Estado pues lo cambie de ser, ¿no? Entonces es un procedimiento al cual podemos acudir inmediatamente para hacer conocer y visible una violación de derechos humanos. Sobre el Consejo de Derechos Humanos me parece un espacio muy interesante de participación de la sociedad. Sin embargo, pues generalmente intervienen factores políticos que distorsionan la evaluación de los estados, porque puede existir pues diferencia entre las visiones políticas, y se ha notado en las evaluaciones en las que Bolivia ha participado en 2015, 2015, en los cuales pues algunos estados que no tienen la misma línea, la misma visión política, pues planteaban cuestionantes duras. En cambio, los que pues sí tenían una visión similar, pues habían cuestionamientos mucho más suaves, ¿no? Bueno, muchas gracias. Espero haberles cooperado con la información. Y bueno, gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Joao. Muy interesante la información que nos has impartido. Entiendo que lamentablemente no tienes ahorita un tiempito para quedarte, pero vamos a recoger las preguntas que tengan los compañeros y compañeras. Por favor, quienes tengan alguna pregunta ahora, la podemos hacer, o si no hubiera, podemos ir anotando también para después de la exposición de Franco, poderlas desarrollar de manera conjunta, porque al final estamos hablando justamente de dos sistemas, ¿no?, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, ¿no? Entonces, siendo así, podríamos aprovechar de empezar con Franco. Yo lo voy a presentar ahora. Realmente esta noche vamos a tener dos expositores de lujo, primero con Joao y ahora con Franco Albarracín, que nos va a hablar sobre el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? Franco Albarracín es abogado, especialista en derechos humanos y derecho internacional. Actualmente es investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia, el CEDIP, y secretario jurídico de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Durante el transcurso de su carrera ha trabajado junto a varias organizaciones de derechos humanos de Bolivia y a nivel internacional. Tiene una maestría en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University y varios estudios de posgrado en Relaciones Internacionales, Medio Ambiente, Libertad de Expresión, Litigio y Derecho al Desarrollo. Franco, quiero darte la bienvenida. Muchos ya lo conocen seguramente. Ahora van a tener una exposición de una persona que, además de tener todos estos estudios, él nos puede hablar de su experiencia en la vida propia, ¿no? Porque es un reconocido defensor de derechos humanos de nuestro medio. Franco, muchas gracias por aceptar esta invitación y adelante, por favor. Muchas gracias, Hernán. Nuevamente estoy profundamente agradecido contigo y también con UNITAS, y aprovecho también para eh, felicitarte a ti y UNITAS por el trabajo que han hecho en defensa de los derechos humanos durante todo este tiempo. Y es un privilegio estar aquí con ustedes para una vez más dar estos talleres que son de suma importancia, sobre todo en el contexto actual boliviano. Bueno, ya entrando en materia, eh, a continuación voy a compartir unas diapositivas. Bueno, ustedes pudieron ver con mi colega de manera muy clara, muy bien explicada, con mi colega Joao, el Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos. A continuación, conmigo vamos a ver el Sistema Interamericano de Protección a Derechos Humanos. Lo voy a hacer de la manera un poco más clara y también concreta, tomando en cuenta que este sí es un
un tema que amerita mucho más tiempo, pero que yo quisiera también brindarles a ustedes información esencial que les va a permitir tener un entendimiento por lo menos em, básico sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Y al final ya también podremos abrir una sección de preguntas y consultas que ustedes podrán realizar tanto sobre el sistema interamericano como sobre el sistema universal que fue desarrollado por mi colega Joao Limachi. Conmigo vamos a abordar primero estos 4 elementos. La responsabilidad internacional. ¿A qué nos referimos por responsabilidad internacional? ¿Qué significa la responsabilidad internacional? Es muy importante que ustedes tomen conocimiento de esto porque es prácticamente la base, el sustento del derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, es a partir de la responsabilidad internacional en materia de derechos humanos que un Estado puede ser juzgado o puede ser sometido a una jurisdicción internacional en el marco de las obligaciones que el Estado ha contraído previamente. Lo vamos a desarrollar de manera un poco más amplia a continuación. Luego vamos a ver un poco más sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver por qué tenemos que tomar conciencia y conocimiento de estos dos órganos que componen el sistema interamericano y por qué debemos entender la diferencia entre ambos, ¿no? Ya lo había explicado en varias ocasiones que por lo general, tanto medios de comunicación, también abogados y otros sectores políticos, otros sectores de la sociedad civil, incurren en un error muy común que consiste en confundir estas dos instancias, ¿no? Es por eso que ustedes van a leer en varias ocasiones en los periódicos que eh, se confunde o se entiende a la Comisión y a la Corte como como un solo órgano, ¿no? Y lo llaman CIDH. Uno de los mejores ejemplos es eh, lo ocurrido durante el conflicto del 2019, ¿no? La gente piensa que eh, la CIDH ha desempeñado funciones tanto de la Comisión como de la Corte, ¿no? Creen que era la misma instancia quien ha venido a Bolivia a investigar durante diciembre del año 2019 y también creen que es la misma instancia quien ha emitido un pronunciamiento sobre la reelección, sobre el supuesto derecho a la reelección indefinida en Bolivia, ¿no? Pero en realidad son dos instancias diferentes. Quien vino a Bolivia a investigar y quien nombró un grupo de expertos independientes fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quienes emitieron una interpretación en relación a si existe un derecho a la reelección indefinida, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son dos instancias, si bien que se complementan, que intercambian experiencias y se interrelacionen, pero son dos instancias al final de cuentas diferentes y nosotros debemos entender esa diferencia al mismo tiempo que su estructura, su composición, sus tareas, su trabajo, etcétera, ¿no? Y luego vamos a ver un poco las oportunidades y obstáculos que existen al momento de utilizar el sistema interamericano, ¿no? Vamos a ver cuáles son los obstáculos actuales en relación tal vez a esa característica política que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también vamos a ver las oportunidades dentro del contexto boliviano, ¿no? Cómo estas instancias pueden ser más bien una oportunidad o una alternativa ante un sistema judicial, ante el sistema judicial boliviano que está inmerso en la corrupción, ¿no? Em, Empecemos por lo primero, la responsabilidad internacional del Estado. ¿Cuándo surge la responsabilidad internacional de un Estado? Surge al momento de la firma y ratificación de un tratado internacional en materia de derechos humanos. Entonces, de aquí debemos partir tomando en consideración algo muy importante.
Una cosa es un tratado internacional en materia de derechos humanos y otras son las declaraciones, opiniones, recomendaciones que pueden establecer los órganos internacionales que velan a favor de los derechos humanos o de la democracia, tanto en la región o a nivel universal. ¿Por qué les digo esto? Porque las declaraciones, a diferencia de los tratados internacionales, pueden ser simples llamamientos o inclusive recomendaciones, pero los estados no están obligados a cumplir con estas recomendaciones, ¿no? Porque esos llamamientos surgen en un escenario internacional donde el Estado no se ha comprometido en términos estrictamente jurídicos a cumplir con cada uno de los artículos de esa declaración, ¿no? Un buen ejemplo es la declaración relacionada al acceso, la declaración que reconoce el derecho al acceso al Internet, ¿no? Que surge en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es un antecedente, un precedente muy bueno, muy interesante, que puede motivar a nivel interno en los países la creación y generación de normas, leyes, decretos, etcétera, pero no puede ser considerado aún un derecho humano y tampoco los estados tienen la obligación de cumplir con el derecho o el supuesto derecho al acceso al Internet, ¿no? ¿Por qué? Porque estos artículos no han sido aprobados en el contexto de un escenario donde eh, los estados, miembros de un determinado órgano internacional, organismo internacional, han firmado y ratificado un tratado internacional donde, y esto es clave, por favor, donde ellos mismos han cedido su soberanía. Entonces, cuando hablamos de tratados internacionales, nos referimos a cuando un Estado cede parte de su soberanía. Entonces, el Estado prácticamente en ese escenario internacional dice, se compromete a cumplir con absolutamente todo lo estipulado en un tratado internacional. Y al momento de ceder su soberanía, le está otorgando la competencia, jurisdicción, posibilidad a una entidad que va a supervisar ese tratado, a que esa entidad pueda sancionar. Entonces, eso es muy importante. Esa es la responsabilidad internacional del Estado, ¿no? Cuando un Estado se ha comprometido a cumplir un tratado internacional, ha cedido su soberanía y se han creado obligaciones internacionales. Entonces, el momento en que un Estado no cumple con esas obligaciones internacionales es que se genera la responsabilidad internacional de un Estado. ¿Cómo un Estado puede no cumplir con esas obligaciones? Lo puede hacer de forma, por acción, es decir, de forma directa. Esto pasa comúnmente en las violaciones directas o el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía o las Fuerzas Armadas o grupos irregulares, o también por omisión, cuando el Estado permite que un tercero vulnere derechos humanos o cuando el Estado no ha cumplido con sus obligaciones internacionales a través de la debida diligencia, a través de crear los escenarios eh, para que las personas puedan ejercer de forma libre sus derechos humanos. Esta es la responsabilidad internacional de los estados, del Estado. Entonces, ahora sí vamos a pasar a un tema que guarda evidentemente relación. ¿Por qué? Porque los sistemas internacionales, tanto el universal como el interamericano, por lo general, en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en los órganos que tienen decisiones vinculantes, se involucran en la situación de un país porque el Estado ha cedido su soberanía, tiene un compromiso internacional y se involucra en un país porque el Estado tiene responsabilidad internacional, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a determinar esta responsabilidad si existe o no? Pues van a ser estos sistemas, ya sea el sistema universal o el sistema interamericano en nuestro caso. ¿Cuántos sistemas hay en el mundo? Hay el sistema interamericano de protección a derechos humanos, el sistema universal de protección a derechos humanos, el sistema africano y el sistema europeo. El más joven es el sistema africano de protección a derechos humanos, ¿no? Hay conversaciones y proyectos muy interesantes sobre un posible sistema
asiático de protección de derechos humanos, pero aún están en sus orígenes, ¿no? Los que nos interesan a nosotros, obviamente, porque está en nuestra región, es el sistema interamericano, pero también nosotros estamos sometidos al Sistema Universal de Protección a Derechos Humanos, que es el de Naciones Unidas y que ha sido ampliamente desarrollado por mi colega Joao. Abordemos ahora el sistema interamericano. El sistema interamericano está compuesto en esencia por dos instancias: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde ahora tienen que ustedes tomar conciencia de estas dos instancias, que son diferentes. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos. No sé, tampoco recomiendo tampoco no confundir la Organización de Estados Americanos con la CIDH, ¿no? Yo en varias ocasiones he escuchado esta confusión donde las personas creen, por ejemplo, que el secretario Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, es también parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, muchas veces la gente se suele confundir porque a veces la OEA toma una decisión y la CIDH toma otra. Entonces, la gente se queda un poco confundida porque no entienden esa contradicción. Pero lo que tienen que entender ustedes es que si bien la CIDH es un órgano que forma parte de la OEA, ustedes si visitan la página de la CIDH van a poder observar que incluso el formato de página es el mismo formato que de la OEA. Eh, en términos administrativos, los funcionarios de la CIDH responden a la OEA, es decir, en términos de salario, en términos de dependencia laboral, responden a la OEA. Es por eso también que, por ejemplo, en algún momento el año pasado o el anteaño pasado, el secretario Luis Almagro bloqueó el contrato y la nominación, elección del exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paula Brau, por supuestas denuncias de acoso y otras irregularidades dentro de la CIDH. ¿A qué quiero llegar con esto? Que si bien existe una autonomía de la CIDH, es decir, la CIDH puede tomar decisiones que incluso pueden ser contrarias a la OEA en términos de derechos humanos, sobre todo, sí existe una dependencia en términos administrativos, ¿no? Al final de cuentas también son instancias políticas que pueden chocar entre ambas, ¿no? ¿Qué se encarga la Comisión Interamericana? Se encarga de la promoción, protección de los derechos humanos en el continente, en la región. Su sede está en Washington, D.C., Estados Unidos, y esta fue creada en 1959. Si bien fue creada en 1959, durante el transcurso del tiempo, sus funciones fueron cambiando de manera progresiva, ¿no? En primera instancia, primero era un órgano que se encargaba principalmente del monitoreo y la supervisión de la Declaración Americana de Derechos y Deberes, ¿no? Luego sus competencias fueron cambiando, fueron evolucionando, gracias principalmente a la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que le da competencias mucho más específicas, claras y contundentes a la Comisión, al mismo tiempo que se creó una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? ¿Cuáles son los pilares de trabajo de la Comisión Interamericana? Se dividen principalmente en tres, ¿no? La primera, que parte principalmente de la función formal, convencional, emergente de la supervisión que debe realizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, este pilar formal que tiene la Comisión se traduce de la siguiente manera: en las peticiones individuales y las medidas cautelares. Es donde cada persona que se encuentra o cuyos derechos han sido vulnerados en un país que se encuentra sometido, que ha firmado y ratificado la convención o que ha firmado la Declaración Americana,
tiene la posibilidad de presentar una petición formal, es decir, una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Básicamente, esta persona cuyos derechos han sido vulnerados en este país que se encuentra en la región puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la comisión va a entablar un proceso de análisis del caso que demora mucho. Esa es una de las fallas de la Comisión Interamericana, pero que al final de cuentas va a emitir una decisión que en el marco de lo establecido en la Comisión Americana y la Comisión Americana es una decisión de carácter vinculante, es decir, obligatoria. De manera muy rápida, porque esto deberíamos abordar tal vez en otro momento, ¿cuál es el procedimiento de una denuncia ante la Comisión Interamericana? Y tiene determinadas fases. La primera es, una vez que tú denuncias ante la comisión, tiene una fase inicial que es la fase de estudio. A esta fase de estudio le llamamos la zona gris, porque es donde se queda un mayor lapso de tiempo, ¿no? Luego tenemos la etapa de admisibilidad, donde se ven los aspectos de forma. Luego tenemos la etapa de fondo, donde se ven los aspectos de fondo. Y por último, la comisión emite su recomendación, su resolución en el informe de fondo para determinar si existió o no existió violaciones a derechos humanos. Luego también tenemos la instancia de medidas cautelares, que es cuando una persona en caso de gravedad, urgencia y daño irreparable puede acudir y solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana para que actúe y obligue al Estado a, a protegerte, básicamente, o a entablar una acción de protección, porque es una acción que debe salir rápidamente, porque tu vida está en peligro o tu integridad personal está en peligro, o estás en una situación tan complicada que el daño que te van a ocasionar, mm, a pesar de que te indemnicen y te hagan o pidan disculpas públicas a futuro, es un daño irreversible, ¿no? La muerte o que te torturen o que te golpeen y te dejen ciego, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las medidas cautelares. Pero este es el primer pilar de la Comisión Interamericana. Tenemos un segundo pilar que corresponde también a la función de monitoreo. ¿En qué consiste esta función de monitoreo? La comisión no solo va a recibir denuncias o medidas cautelares, también tiene la obligación de monitorear, investigar un poco la situación de derechos humanos en la región, ¿no? Es por eso también que hay secciones específicas y relatorías específicas y en estas secciones, dentro de la Comisión Interamericana, existen funcionarios que se encargan de monitorear la situación de cada país, ¿no? Hay una persona que se encarga de monitorear la situación en Colombia, otra la situación en Bolivia, otra situación en Estados Unidos, etcétera. Lo bueno de la función de monitoreo es que no es necesario que tú presentes una denuncia, que va a tardar años para tener una respuesta. Si tú ves una situación de vulneración a derechos humanos en tu país y eres miembro de una organización de la sociedad civil, puedes enviar este caso o la información a la comisión para que lo investigue, para que lo monitoree y en algunos casos la comisión emite un pronunciamiento, un comunicado alarmando o expresando su preocupación sobre esta situación, o a veces también ahora con el manejo de las redes sociales es más fácil e incluso es mucho más visible que la Comisión Interamericana emita un tweet, ¿no? Presente un tweet. Entonces, o también en algunas situaciones envía una carta al Estado que no se hace público, pero esta carta le solicita información al Estado y es una forma también de presionar o indagar sobre una determinada situación de vulneración a derechos humanos, ¿no? El último pilar que tenemos es el de atención a líneas temáticas prioritarias. En ese sentido, la Comisión Interamericana está dividido en relatorías. Hay una relatoría que vela por los derechos de los pueblos indígenas, otro de la población LGBT, otro de los derechos de las mujeres, de los derechos de defensores, etcétera. Y ellos también se encargan de monitorear, evidentemente, la situación de estas temáticas específicas en la región, pero también se encargan de investigar eh, a través de informes temáticos. Entonces, esta es una investigación mucho más profunda, por ejemplo, de una determinada temática, donde ellos, al final de cuentas, van a sacar un informe estableciendo un conjunto de recomendaciones a la región, a los estados de la región o un estado en específico. Por ejemplo, recientemente la sección encargada de Nicaragua ha sacado un informe muy interesante sobre el estado de la democracia y el debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua. Recientemente también ha salido un informe muy interesante de la Relatoría de Defensores de Derechos Humanos sobre la situación de defensores en Colombia, sobre la situación de defensores también han sacado en algún momento
en Honduras, ¿no? Entonces se encargan de investigar y de ampliar un poco el conocimiento a nivel regional sobre una determinada situación, sobre una temática. Esta es la composición actual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como ustedes podrán ver, está compuesto por 7 comisionados que son elegidos en el seno de la Organización de Estados Americanos. Vamos a pasar ahora un poco ya más acelerados, tomando en cuenta que nos queda ya pocos minutos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A diferencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano llamado cuasi judicial, es decir, que también tiene un rasgo, un contenido político en la en la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana no tiene un contenido político, es un tribunal, es estrictamente jurisdiccional. Entonces, este es un tribunal regional encargado de la protección a los derechos humanos. No es una institución judicial y también autónoma de la Organización de Estados Americanos. Se encarga de aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A diferencia de la Comisión Interamericana, donde nosotros podemos acceder de manera individual, directa a esta instancia, nosotros no podemos acceder de forma directa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que nosotros nos presentamos una denuncia ante la Comisión y una vez que la Comisión emitió una resolución donde el Estado no quiere cumplir o ha cumplido solo en parte, el caso, si la víctima lo desea, puede ser remitido recién ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en ese momento la Comisión desempeña una labor más de fiscalía. Y ahí el tribunal imparcial se vuelve la Corte Interamericana. Por un lado tiene el Estado y por el otro a la Comisión y a las víctimas, ¿no? Entonces, para que ustedes vayan viendo un poco la enorme diferencia entre ambas instancias, ¿no? Incluso la sede de la Comisión Interamericana está en Washington y la Corte Interamericana está en San José de Costa Rica. La Comisión Interamericana tiene competencia, tiene la posibilidad de emitir también decisiones, un monitoreo y recibir medidas cautelares y peticiones en la mayoría de los estados de la región. En cambio, la Corte Interamericana no, porque hay algunos estados que no han firmado y ratificado la Convención Americana, como lo es Estados Unidos y Canadá. Entonces, la Comisión puede emitir decisiones en relación a violaciones a derechos humanos en Estados Unidos o Canadá, pero la Corte no, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la Corte Interamericana? La primera es la contenciosa, es decir, como ya les he mencionado, resuelve casos contenciosos, casos que son derivados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una vez que emite una sentencia, la Corte también establece una supervisión de estas sentencias, ¿no? Tiene una función consultiva. Responde a consultas de los estados sobre alcances e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana tiene una función en relación a la Convención muy similar a la que tiene un tribunal constitucional a la Constitución. La Corte Interamericana es el máximo intérprete de los tratados interamericanos, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Aquí el mejor ejemplo es el que hemos tenido sobre el supuesto derecho a la reelección indefinida. El Estado de Colombia ha preguntado, ha acudido a la función consultiva de la Corte. Le ha preguntado si la reelección indefinida era un derecho humano. Entonces, la Corte Interamericana ha hecho un análisis y en el marco de su función consultiva y ha emitido una opinión consultiva indicando que la reelección indefinida no es un derecho humano. ¿Muy bien? Es la función consultiva. Hay otras solicitudes también que hacen los estados sobre medio ambiente, sobre derechos laborales, etcétera. Es más que todo para ver el alcance de la Convención Americana. Y hay una función última que está relacionada con las medidas provisionales. Estas también ocurren en situaciones de gravedad, urgencia y daño irreparable, principalmente cuando se han presentado medidas cautelares ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana ha otorgado las medidas cautelares, pero el Estado no las está cumpliendo. En ese momento, la Comisión deriva el caso de medidas cautelares ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana emite medidas provisionales, ¿no? Aquí ya son decisiones mucho más fuertes con un contenido ya de carácter jurisdiccional.
Esta es la actual composición de la Corte Interamericana. Eh, Como ustedes verán, también está compuesto por 7 personas elegidas también en el seno de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y ya para terminar, ¿cuáles son los obstáculos dentro del sistema interamericano? El primero es un poco la falta de costumbre que hemos tenido por lo menos durante los últimos 15 o 20 años en Bolivia de acudir a estas instancias, tanto la comisión y por ende la corte, ¿no? No solo también la falta de costumbre de acudir a estas instancias, sino también la falta de conocimientos de los aspectos formales. Para presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana es importante conocer también algunos requisitos que ellos nos solicitan, ¿no? Sobre todo de forma. Muchas veces en Bolivia, muchos colegas abogados he visto presentar denuncias ante la Comisión Interamericana no en pleno incumplimiento con los aspectos de forma y estas lamentablemente han sido rechazadas, ¿no? Ese es un obstáculo que tenemos aún enfrente, pero que obviamente lo podemos superar justamente con este tipo de talleres, ¿no? Informando a la gente sobre estas instancias y en otras ocasiones, si sería posible, cómo también acudir ante estas, ¿no? La falta de costumbre de la sociedad civil para informar al sistema de monitoreo del sistema interamericano, de la comisión en específico. Una denuncia ante la Comisión Interamericana puede tardar de 3, 4 hasta 5 años. Es hartísimo. Y muchas veces la decisión de la Comisión en estados donde no hay un Estado de Derecho, donde no se cumplen ni siquiera las sentencias o resoluciones internas, a veces ni siquiera se cumplen con las decisiones de la Comisión Interamericana. Entonces, a veces es mucho mejor jugar con el sistema de monitoreo de la CIDH. Si hay un caso de vulneración de derechos humanos, elaborar un informe bien sustentado y comunicarle a la comisión o pedirle una reunión con las relatorías o una sección específica de la comisión e informarles sobre un hecho en específico, para que ellos saquen un comunicado, un tweet. A veces un tweet sobre una situación de vulneración de derechos humanos puede tener mucho más efecto que todo un caso formal que ha tardado unos 3 a 4 años, ¿no? Es lo que nos hacemos en Bolivia, no informamos al sistema de monitoreo, no le enviamos, sacamos reportes y no le enviamos a la comisión, ¿no? Entonces, esa costumbre eh, tiene que cambiar. Debemos acostumbrarnos a informar constantemente a la comisión sobre determinadas situaciones de vulneración a derechos humanos, ¿no? Un obstáculo también, y es importante admitirlo, en el caso de la comisión, es que la CIDH es una instancia política. Y esto puede afectar también en determinadas situaciones su comportamiento. El mejor caso ha sido justamente el del anterior secretario ejecutivo, Pablo Grau, que en determinadas situaciones ha actuado de forma muy criticada y muy política, ¿no? Eh, entonces, ese es el problema de la CIDH. Para acudir a ellos a veces hay que utilizar estrategias de carácter político, de visibilidad, etcétera, ¿no? Lo recomendable aquí es, por lo general, aplicar estrategias de litigio, ¿no? Eh, Muchas veces esta función política que tiene la CIDH puede quitarle credibilidad y confianza también, ¿no? Bueno, y un problema que les he mencionado es la carga procesal. Un caso puede demorar hasta 4 años ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también tampoco debemos desecharla, es una alternativa ante el contexto actual de la justicia boliviana, ¿no? Es mucho mejor muchas veces acudir a una instancia internacional como la CIDH que someterse únicamente a un juez boliviano. Es una instancia, si sabemos jugar con el monitoreo, los comunicados, los tweets, los llamamientos que ellos hacen, es una instancia que nos puede ayudar a visibilizar violaciones a derechos humanos. Y por último, si vamos a acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, debe ser en el marco de una estrategia de litigio, ¿no? Es un suicidio para mí, como abogado, como jurista, en tema de derechos humanos, es un suicidio acudir a una sola instancia, ya sea a nivel interno o internacional. Acudir ante el sistema interamericano debe formar parte de tu estrategia. Si tú vas a acudir ante el sistema interamericano, si vas a presentar una medida cautelar, de manera paralela tienes que acudir a alguna instancia del sistema universal que no provoque duplicidad. No sé, a los expertos independientes, a los procedimientos especiales, a las instancias que ha mencionado el colega Joao Machi, ¿no? Entonces, hay una denuncia o una información o aplicar o acudir ante el sistema interamericano debe formar parte de esta estrategia, no debe ser tu única vía. Con eso termino y bueno, nuevamente quedo muy agradecido con ustedes por haberme escuchado.
Muchas gracias, estimado Franco. Se ha caído el cielo aquí en esta parte de la ciudad, en La Paz, así que estaba tratando de con los relámpagos y todo eso, pero muchas gracias por la exposición. Ahora vamos a abrir a las preguntas, los comentarios que puedan tener los y las participantes, por favor. Ya tenemos uno por escrito y otro que está levantando la mano. Adelante, Freddy, por favor. Muchas gracias. Bueno, principalmente gracias por la clase, estuvo muy buena. Mi consulta era respecto a este sistema de petición y las medidas cautelares, ¿no? Yo quería saber si se pueden observar los fundamentos por los que aceptan o deniegan estas medidas cautelares, en vista de que, bueno, por ejemplo, recientemente la expresidenta Janine Áñez solicitó estas medidas cautelares por el riesgo que corre su vida y él mismo le fue negado. Quería saber si es que usted conoce de estos argumentos por los cuales le fue negado y cuál sería su opinión respecto a estos, ¿no? Si es que se nos puede compartir. Eso, doctor, gracias. Muchas gracias, Freddy. En relación al caso específico de la expresidenta Áñez, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, no debemos olvidar en ningún momento los tres requisitos para presentar medidas cautelares, ¿no? Un caso que implique una situación de gravedad, es decir, que cuando digo gravedad es que en esta situación mi vida e integridad personal corre riesgo. A eso se refieren con gravedad, ¿no? O a veces hay casos muy excepcionales donde tal vez mi vida o integridad personal no corre riesgo, pero sí mi salud. Y eso implica que a largo plazo, tal vez, o a mediano plazo, mi vida también corre riesgo, mi integridad personal, ¿no? O en casos realmente muy graves, muy impactantes, ¿no? Luego, el de urgencia, que tiene que ser un caso inmediato, es decir, yo no puedo presentar una medida cautelar después de un mes, salvo que sean violaciones continuas, ¿no? Que hace un mes me han hostigado, hace una semana me han seguido hostigando, etcétera, ¿no? Tiene que ser un caso realmente urgente y que implique un daño irreparable, es decir, que el, el posible daño al cual tú estás, al cual tú puedes estar sometido, va a provocar un daño irreparable, que a pesar de que tengan una indemnización, o sea, que no, no, no se compara con el daño que te ha provocado. Ese es un elemento que debemos tomar en cuenta y el segundo es el siguiente. Además de estos tres requisitos, la Comisión Interamericana, sobre todo a nivel interno, tiene determinados parámetros para otorgar o no medidas cautelares. En la última reunión, por lo general la comisión se reúne cada periodo de sesiones. En esos periodos de sesiones se reúnen los comisionados. No significa que no se reúnan antes, se reúnen, pero en esos periodos de sesiones los comisionados medio que establecen decisiones de carácter estructural. Entonces, en una de estas reuniones, los comisionados decidieron emitir un conjunto de parámetros relacionados al otorgamiento o no de las medidas cautelares. Y han presentado una decisión, a mi criterio, demasiado cuestionable y criticable. Yo supongo que esta decisión responde sobre todo a su carga procesal, o sea, a la cantidad inmensa de casos que tiene, ¿no? ¿Y en qué consistió? Consistió en que la CIDH ha determinado no otorgar medidas cautelares en casos relacionados con eh, el 8 y 25 de la Convención Americana. Me refiero a el debido proceso y las garantías procesales. En pocas palabras, en relación a las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana, por lo general, evidentemente hay excepciones, la Comisión Interamericana, por lo general, no otorga medidas cautelares, salvo que se demuestre de forma objetiva y real que exista un peligro a la vida e integridad personal. Ahora bien, el primer argumento de la Comisión Interamericana ha sido esencialmente que la CIDH tiene esta decisión de no otorgar, por lo general, medidas cautelares relacionadas a casos con
faltas y vulneraciones a las garantías procesales, al principio de inocencia y al debido proceso, ¿no? Ahora dice, salvo que hubiéramos determinado que existía un peligro en la vida. Los abogados de Janine Áñez han determinado a través de informes médicos y psicológicos que Janine Áñez, la vida de Janine Áñez sí corría peligro. Aquí la comisión no ha considerado estos informes en el sentido de que la comisión aún no tiene jurisprudencia desarrollada en relación al peligro a la vida por razones psicológicas o psiquiátricas. Esta es una gran falta que puede ser muy criticable hacia la comisión, porque algunas instancias internacionales sí han tenido un pleno desarrollo sobre esto, ¿no? Por ejemplo, el sistema tanto universal, y si nosotros analizamos la jurisprudencia comparada esencialmente de Estados Unidos con la Corte Suprema y los estudios médicos, aleatorizados, se demuestra que, por ejemplo, la depresión debe ser también reconocida como una enfermedad que también puede poner en peligro tanto la integridad personal como como la vida. Entonces, en este sentido, la comisión, al no haber reconocido estos informes psicológicos y haberle dado incluso importancia a un informe elaborado por instancias del Estado, después de la misma comisión emitir pronunciamientos sobre la falta de independencia judicial del IDIF, Ministerio Público y jueces en Bolivia, ha emitido desde mi punto de vista un criterio erróneo, más allá de la tendencia política que podamos tener. Si para mí en esa misma situación hubiera estado Evo Morales, yo igual hubiera sido crítico con la decisión, ¿no? Entonces, más allá lamentablemente, yo creo que ha sido una decisión de la Comisión Interamericana más política que jurídica, porque en términos jurídicos, la CIDH se ha sometido únicamente a esas normas un poco cerradas que ha establecido y que son muy criticables, y no ha establecido una interpretación amplia de la situación. Entonces, ha emitido una decisión lamentablemente política. Y ahí es una de las críticas que yo les he mencionado al momento de la exposición, y este es uno de los obstáculos y riesgos de la CIDH, que es un órgano cuasi judicial, es decir, que no tiene una interpretación seca o no tiene una interpretación estrictamente legal, ¿no? Sino tiene también, influye también mucho el aspecto político dentro de la CIDH, lamentablemente, ¿no? Y esa es una de las críticas que nosotros podemos presentar. Gracias, estimado Franco. Hay otra pregunta de Janet Alfaro que dice si consideras que las audiencias públicas realizadas en Bolivia se han vulnerado derechos de los denunciantes. Por ejemplo, la periodista Lema, ¿no? Pues ha sido agredida verbalmente. Si esta situación ha sido denunciada ante instancias pertinentes y si así fue, ¿cuál fue? Pregunta Janet. Ya, muchas gracias por la pregunta, querida Janet. Y también te mando un saludo. En relación al caso específico de la periodista Lema, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Las audiencias que se llevaron a cabo no fueron promovidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que si bien es una instancia en teoría independiente que ha sido evidentemente promovida por la CIDH, pero que sus funciones ya fueron autónomas. Es decir, que ellos se encargaban de investigar lo ocurrido durante el 2019 en Bolivia, sin la tuición ni influencia de la Comisión Interamericana y sin tampoco seguir u obedecer tal vez los trabajos, las funciones que tiene la CIDH, ¿no? Es decir, que este grupo de expertos independientes no llevaba a cabo, digamos, audiencias públicas, ni tampoco recibía denuncias, peticiones o medidas cautelares, sino actuaba como realmente un grupo de investigadores, ¿no? Ahora bien, en el caso de Casimira Lema, al momento de elaborar las indagaciones sobre lo acontecido en la zona sur de La Paz,
es un punto criticable, esta vez no a la CIDH, sino al grupo interdisciplinario de expertos independientes, al no conocer los procedimientos básicos de eh, entrevistas a víctimas de vulneraciones a derechos humanos, ¿no? Algo muy cuestionable, muy criticable del GIEI, tomando en cuenta sobre todo que parte del GIEI, parte de los expertos, estaba el señor Juan Méndez, quien es una persona con mucho conocimiento y que ha creado incluso las reglas Méndez, que son mecanismos específicos para entrevistar a víctimas de tortura. O sea, ha sido muy extraño el actuar en ese momento del GIEI, que yo creo responde desde mi punto de vista personal, y esto es lamentablemente una opinión tal vez no comprobada. Yo creo que respondía en ese momento a la cercanía que tenía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI al propio gobierno. ¿Por qué? Porque si el GIEI hubiera tenido una visión un poco más independiente en ese momento y amplia de la situación, se hubiera dado cuenta que bajo ninguna circunstancia debió haber mezclado a víctimas con victimarios. Y era lo que ocurrió en la zona sur de La Paz. Bajo ninguna circunstancia debió haber eh, entrevistado al mismo momento a Casimira Lema con las personas que eran personas en la zona que estaban siendo investigadas por haber incendiado la casa de Casimira Lema. Es como si el GIEI hubiera entrevistado al mismo tiempo a los que fueron denunciados por los hechos en Sencata y Sacaba, junto con las víctimas de Sencata y Sacaba. O sea, esa ha sido una omisión gravísima que ha denotado de manera muy clara la torpeza y falta de independencia del GIEI al principio de su investigación. Desde mi punto de vista, eso fue cambiando. Y creo que fue a partir de ese hecho que su trabajo fue cambiando, porque evidentemente fue muy criticado por los medios de comunicación. Yo creo que fue criticado por ellos mismos. Supongo que el encargado ha debido ser no sancionado, pero sí se les debe llamar la atención. Pero a partir de eso, el trabajo del GIEI fue mejorando y se fueron sometiendo también a las reglas, a los parámetros y a los estándares eh, que, que en materia de derechos humanos para llevar a cabo entrevistas a víctimas de violaciones de derechos humanos y sobre todo para no revictimizarlas. Muchas gracias, Franco. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario. Adelante, por favor, también sobre la primera exposición, sobre el sistema universal. Helen Coimbra dice: buenas noches, doctor Albarracín. ¿Cómo puede llegar un caso a la Corte si tiene que pasar por la comisión y esta está politizada? O mejor dicho, ¿cómo se puede llegar un caso a la Corte Interamericana contra el Estado boliviano si primero pasa por la comisión y esta está politizada? Muchas gracias, estimada Helen. Tal vez una aclaración. Cuando digo que la comisión es una instancia cuasi judicial, es decir, que tiene también, está influenciada en términos políticos, en primera instancia no lo digo desde una perspectiva negativa, por si acaso. Muchas veces esta cualidad también política de la Comisión Interamericana les ha permitido en muchos casos tal vez actuar de manera mucho más rápida. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Nicaragua, actualmente una dictadura como tal, ha vulnerado o ha ignorado absolutamente todos los aspectos jurídicos relacionados con la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, lo que está haciendo actualmente la Comisión Interamericana es actuar de una forma un poco más política, indagando en otras instancias internacionales, creando sistemas internos de monitoreo, como es el mecanismo de seguimiento a Nicaragua, denunciando públicamente para medios de comunicación, estableciendo informes, tweets, etcétera. O sea, esa calidad política en determinados momentos puede también ser muy útil. Eso lo ha hecho Nicaragua, esta calidad política ha sido muy útil en la CIDH, por ejemplo, con Nicaragua, con Venezuela, como también con otros países, como El Salvador. Porque someterse únicamente a lo jurídico, que es el caso de la Corte, puede demorar muchísimo, ¿no? O muchas veces no puede ser efectivo. Cuando yo decía también que
Por el otro lado, esta calidad política también puede perjudicar. Tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿En qué momentos perjudica principalmente esto? Sobre todo en casos relativamente llamativos, como es el caso del conflicto del año 2019 en Bolivia o el caso de una expresidenta, ¿no? Entonces, en casos llamativos muy visibles y sobre todo con carácter político, evidentemente esto puede ser desde la Comisión Interamericana un punto en contra. Pero en casos que no son políticos, que no involucren estrictamente a una expresidente, eh, por lo general la Comisión sí asume una posición relativamente imparcial y sí hace un análisis estrictamente jurídico sobre la petición o la medida cautelar que ustedes van a presentar. Eso yo creo que tiene que también quedar muy claro. Tiene sus fallas el sistema interamericano, evidentemente, y reitero, para acudir a la Corte, la única manera es a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El sistema interamericano, evidentemente, tiene sus fallas, al igual que algunas instancias de Naciones Unidas, que tienen sus fallas. Yo he sido muy crítico a veces con el alto comisionado, sobre todo cuando estaba el señor Racicot, pero ahí va el punto final que yo he expuesto. Eh, la Comisión Interamericana debe formar parte de su estrategia de litigio, ¿no? No depender nunca de una sola vía. Tienen que ustedes jugar con varias cartas, ¿no? De eso, esa es la esencia del litigio en materia de derechos humanos, ¿no? Y muchas veces la Comisión sí les va a dar la razón o no les va a dar la razón, pero a partir de eso es que ustedes pueden seguir acudiendo a otras instancias nacionales como internacionales y es también ahí donde ustedes tienen que jugar con algunas instancias que nos puede ofrecer la comisión. No estrictamente, tal vez tenemos que presentar una denuncia. Tal vez vamos a solicitar una audiencia pública para que una situación específica de derechos humanos sea visibilizada y salga en los medios nacionales e internacionales, ¿no? Eso es lo importante desde mi punto de vista. eh, eh, Desde mi punto de vista, esa es la esencia o la importancia de la CIDH, ¿no? Gracias a ustedes, Hernán, y gracias también a UNITAS. Un saludo a todos. Bueno.